Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta primera sesión del ciclo 2022 del Seminario de Historia Social de la Justicia y el Gobierno que organizamos desde el CEISO. Este es el 10º aniversario del seminario y estamos muy contentos de poder compartirlo junto con ustedes. El seminario cuenta con el auspicio del ISIR, de la Red de Historia de la Justicia, de FAPOL y de Red Columnaria, y tenemos el honor y el gusto inmenso de contar con la participación en esta primera sesión con la exposición de Pilar Ponce Leiva, a quien le agradezco personalmente y en nombre de todo el Centro de Estudios que haya aceptado la invitación. Le cedo la palabra a Darío, que va a hacer la presentación, y después la vamos a escuchar a Pilar. Buena sesión para todos y todas. Bueno, gracias, Paula. Creo que para los presentes no vas a necesitar una gran presentación, pero probablemente sea un desperdicio no hacerlo, porque me permite decir cuánto queremos en esta casa y cuánto admiramos a una colega que es una gran historiadora y una gran amiga. Pilar Ponce Leiva, formalmente profesora titular de Historia de América en la Universidad Complutense, es una trabajadora incansable, tiene una producción que yo les invito a recorrer a lo largo del tiempo, porque testimonia en sus propios abordajes, testimonia a través de su crecimiento exponencial personal, testimonia los cambios que ha experimentado, para bien, además, la historiografía americanista que se hace desde España. Porque no puedo decir en tu caso que sea completamente una americanista española. Yo sé que a Pilar le gusta decir que es una modernista que trabaja de América, yo me siento bastante identificado también con esto, pero los invito a recorrer toda su producción, de la cual voy a destacar algunos títulos. Pilar hizo su tesis inicialmente sobre la élite local y el Cabildo de Quito en el siglo XVII. Es una tesis bastante próxima a la que hemos hecho varios, en el sentido de una cosa de época, ¿no? De trabajar los cabildos, las élites y demás. Pero luego, claro, ha abordado problemas generales, ha trabajado mucho sobre las cuestiones que tienen que ver con los administradores de justicia, y desde hace algunos años ha puesto el foco, digamos, sobre un gran problema de todos los tiempos. Es el problema de la corrupción política. Sobre este en particular hay dos obras colectivas en las que ella interviene como coordinadora con otro queridísimo amigo, con Francisco Andújar Castillo, que son Debates sobre la corrupción en el mundo ibérico, siglos XVI y XVIII, que fue publicado en el año 2018 por la Biblioteca Virtual Cervantes, me dirá si me equivoco, y Mérito, Venalidad y Corrupción en España y América, también con Paco Andújar, publicado por Albatros. Este libro me gustó muchísimo, y de hecho utilizamos, esto les estaba contando antes Pilar, estamos utilizando este año materiales que están incluidos en estos libros para la enseñanza acá en el programa de Historia de América y Colombia. Bueno, Pilar, gracias. Qué pena que no estés acá para después salir de vinitos y esas cosas. Bueno, hoy yo tendría que ser con agua, pero sería muy lindo tenerte por acá, pero es un gustazo que hayas aceptado la invitación que formuló Miriam para inaugurar este 10º año del Seminario de Historia Social de la Justicia y el Gobierno. Te dejamos la palabra y la sesión. Pues muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer a Paulina Polimene, directora del seminario, la invitación formal. Agradecer a Darío siempre sus palabras de ánimo, porque cuando reconoces un trabajo lo que haces es dar ánimos a quien lo ha hecho, ¿no? para seguir haciéndolo.
y reconocer y agradecer a la inmensa Miriam Morriconi su constancia, su invitación y seguir sembrando granito a granito. Me lo fue anunciando hace 2 años y no sería posible que... Y yo decía, bueno, sí, ya veremos, porque me daba un poco... pero sois juristas, pero quería saber qué terreno estaba pisando, ¿no? Y Miriam me fue haciendo entender que era un foro cualificado, pero amable, ¿no? En el que podíamos compartir experiencias de investigación y contaros lo que estoy haciendo ahora y hablar con tranquilidad y con fluidez mutua, ¿no? De compartir. Así es que muchas gracias a los 3 por permitirme estar en este seminario tan consolidado, ¿no? Y tan reconocido. Para desconcertar un poco al público, que siempre viene bien, ¿verdad? Empezar desconcertando. El orden que voy a seguir es inverso al del título. Voy a empezar explicando por qué el siglo XVII es importante para entender la corrupción. Y luego, a partir de ahí, iremos al concepto de corrupción que estamos manejando actualmente entre los corruptólogos, que nos dedicamos a estudiar la corrupción, para llegar, en último lugar, a lo más concreto, que son las voces, ¿no? Ese término que he escogido intencionadamente, ¿no? Voces o términos que quiero analizar, 2 términos que quiero analizar más concretamente. Entonces, ¿por qué el siglo XVII? ¿Por qué damos tanto énfasis o por qué se ha puesto de manifiesto que el XVII es tan interesante? La verdad es que no fue una convicción preestablecida. Cuando el grupo que trabajamos corrupción, don Francisco Andújar, Amorina Villarreal, Alfonso Heredia, Adriana Romeiro, Margarita Suárez, Guillermina del Valle, o sea, todo el grupo que llevamos ya años trabajando en corrupción, instintivamente nos hemos ido al 17, salvo muy pocos, ¿no? Hemos caído todos en el 17. ¿Por qué? Eso tiene que tener una explicación, que la verdad es que es la primera vez que la sistematizo. Digo, ¿por qué gente que ha trabajado antes el 18, como Francisco Andújar, que se dedicaba más a la transición del 17 al 18, hemos basculado todos hacia el 17? Pues porque nos hemos dado cuenta de varias cosas, que entre otras cosas, como ha puesto de manifiesto a Morina Villarreal, la corrupción fue desde finales del siglo XVI, o sea, desde cuando muere Felipe II y se comienza a montar el nuevo reinado de Felipe III, desde esa época ya la corrupción es un tema nuclear fundamental de los debates políticos. Cuando se va analizando cuáles son los factores que amenazan la integridad y la hegemonía de la monarquía hispánica, se llega a la conclusión de que uno de ellos es la corrupción, lo que ellos llaman corrupción, que ya llegaremos a ese concepto, ¿no? Entonces, la corrupción la perciben ellos como esas situaciones contrarias a los principios de orden y conservación. Son palabras claves en el siglo XVII, desde el punto de vista político, ¿no? Orden y conservación. ¿Qué atenta contra el orden y la conservación? La corrupción, ¿no?, de los principios. Luego veremos si son principios morales o son principios políticos o son principios económicos, ¿no? Pero entonces esta es la raíz de muchos de los males que debían y podían ser entendidos. Esta dualidad de deber y poder también es interesante, porque implica que cuando se constata un fenómeno, se pueden y se deben buscar mecanismos para controlarlo. Esto va unido, ¿no?, a esta presencia de la corrupción. Por eso yo creo que es importante afirmar una y otra vez que sin entender el siglo XVII no se entiende el XVIII.
Cuando se habla de modernización del Estado en el 18, ¿modernización con respecto a qué? Y modernización según quién. Porque claro, si no estudiamos lo que era la gestión del Estado, la gestión de la administración, de la monarquía en el 17, no saben muy bien qué están cambiando. A lo mejor los que dicen que van a cambiar las cosas no están cambiando nada con respecto a lo que había antes. Esa continuidad profunda de los fenómenos históricos se dan, pero no lo perciben o lo quieren ocultar, ¿no?, los que intentan presentar sus acciones como renovadoras. Me estoy refiriendo, como supongo que ya habréis entendido, a la dicotomía entre Borbones y Austrias, ¿no? Los Borbones siempre se han presentado como los grandes renovadores y purificadores, ¿no?, de la vida política. Y bueno, yo lo que quiero es poner de manifiesto qué se hizo en el 17 y que el lector escoja, ¿no?, que el lector entienda qué se hizo en el 17. Entonces, en el siglo XVII se producen, sistematizándolo un poco, a ver si, espera, voy a presentar, se producen tres fenómenos. Ahí tenéis el título, a ver si lo está. Ah, no, sí. Ah, es que, espera un segundito, porque es que, sí. Bueno, vale. ¿Lo veis? ¿Veis toda la pantalla? Sí, se ve bien. Vale, ¿veis toda la presentación? Porque yo la veo cortada. Vale. Se producen tres grandes fenómenos que caracterizan el siglo XVII. Primero, grandes casos de corrupción en las altas esferas de la gestión política, pero por supuesto en todos los territorios que componían el mundo ibérico. O sea, tenemos grandes casos de corrupción, además de muchos no medianos y de muchos pequeños, ¿no? Pero esos grandísimos casos, como vamos a ver ahora, son casi paradigmáticos del 17. Tenemos además una implementación de mecanismos de control de la corrupción sin precedentes en la monarquía hispánica y, por supuestísimo, entre otras potencias europeas, que dicho sea de paso, y ya no voy a insistir más en esto, ninguna tuvo los mecanismos de control de la corrupción que tuvo la monarquía hispánica, ni en el 16, ni en el 17, ni en el 18. O sea, lo iremos viendo con un poco más de detalle. Y el tercer fenómeno que me parece importante destacar del 17 son los debates recurrentes sobre cuáles eran los objetivos de esos mecanismos de control. O sea, ¿qué se perseguía con ellos? ¿Era castigar? ¿Disuadir? ¿Extender la ejemplaridad? ¿Qué se buscaba con ellos? Es importante saber qué se buscaba para así entender el significado que tuvieron, ¿no?, la trascendencia que tuvieron. Bueno, vamos con esos tres puntos, ¿no? Grandes casos de corrupción en las altas esferas de la gestión política. Os voy a poner, a ver si lo paso desde aquí. Sí. Bueno, con estos tres nombres nos vamos haciendo una idea de casos paradigmáticos de corrupción, de prácticas de corrupción durante la primera mitad del siglo XVII. En concreto es el reinado de Felipe III bajo el valimiento del duque de Lerma. Lo tenéis ahí con ese cuadro fantástico de Rubens. El valimiento del duque de Lerma entre 1599 y 1618 fue un periodo destacado por la historiografía excelentemente por Antonio Feros, por Alvar, por Phillips. Así es un periodo muy estudiado, ¿no? Pero además de Lerma están sus tres manos derechas, como les llamo yo, tres manos derechas, ¿no? Aquí tenemos dos, porque del tercero no he encontrado imagen. Era Pedro Franqueza y Rodrigo Calderón. Era un
una gran cabeza con 3 figuras aledañas que simbolizan en la historia modernista de España, ellos simbolizan la corrupción en cualquier época. Cuando se habla de corrupción aparecen estos 3 personajes. Entonces es un caso paradigmático de corrupción, ya lo iremos viendo un poquito más detenidamente. Pero, como ya indicó Antonio Feros, especialista en Lerma, cabe preguntarse, ¿hubo mucha diferencia entre el valimiento de Lerma y los otros valimientos que hubo a lo largo del 17? El de Olivares, el de Valenzuela, el de Medinaceli, el de Haro. Claro, si no se estudian los otros periodos, malamente podemos comparar. Hay que estudiar los otros periodos para ver si estos fueron más, menos, o hubo casos, si no similares, pues sí comparables, ¿no? Esto es lo que ha hecho Francisco Andújar en un trabajo suyo que publicó el año pasado, que se llama Corrupción y Patronazgo. Cualquier referencia que dé, y esto lo dejo ya asentado, cualquier referencia que dé y que alguien quiera que yo precise, me puede escribir y yo mando la bibliografía o se la mando a Paula para que la distribuya sin ningún problema, ¿no? Puedo mandaros, si queréis, la bibliografía que hemos hecho en los últimos 10 años, todo el grupo de investigación, ¿no? Y la hacéis circular tranquilamente, ¿no? Os la mando después. Bueno, pues Francisco Andújar ha puesto de manifiesto cómo uno de los periodos, si no tan públicamente corruptos, pero sí efectivamente corruptos, fue desde luego el reinado de Carlos II y muy especialmente el valimiento de Fernando de Valenzuela, ¿no? El duende de palacio que le llamaban. Estuvo muy poco tiempo como valido, 1676-77, pero durante esa época fue uno de los fénix que hubo de venta de cargos, pero de venta de cargos no por parte del rey, como había sido antes, ¿no? Sino de venta de cargos que iba directamente al bolsillo de Fernando de Valenzuela, o sea, era venta privada de cargos, no la venalidad que se conocía en otros momentos, ¿no? Y todo ello a cambio de regalos y de sobornos. Bueno, Valenzuela es muy conocido por eso, pero también el valimiento del duque de Medinaceli durante el reinado de Carlos II, unas décadas después, basó Medinaceli entre el 79 y el 85, basó su acción de gobierno en el nepotismo familiar, colocó en todos los cargos claves ya no a sus protegidos, directamente a su familia, ¿no? A su yerno, a su cuñado, a su hermano, o sea, fue un nepotismo puro y duro. Entonces, ¿de qué sirve esta mirada comparada? Vamos a ir relativizando un poco las cosas. Desde luego, el periodo de Lerma y los negocios de Lerma y de Franqueza no tienen parangón. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? El trasladar la capital de Madrid a Valladolid por parte de Lerma, cuando había comprado terrenos en Valladolid y después trasladó la corte ahí, son negocios de altos vuelos, ¿no? Pero sí se puede comparar con otras épocas, ¿no? Segundo elemento es la implementación de mecanismos de control. Este es un tema que he trabajado y he publicado ya algunas cosas sobre eso y por eso no voy a hacer mucho énfasis, pero sí quiero que quede claro. Durante los reinados de los Austrias, de Felipe III, IV y Carlos II, además de claros intentos de reformas, que todos los reinados los presentaron, claros intentos de reforma, ¿por qué? Porque eran conscientes de la presencia esa ubicua de la corrupción o la presencia pesada, ¿no? de la corrupción. Ellos heredaron una amplia gama de medidas de control de la corrupción. Las heredaron porque ya estaban establecidas. Son medidas concretas, reguladas y estables. No son puntuales, no son como habla Knights con respecto a la monarquía británica, a la inglesa, olas de corrupción. No son olas. Lo que tiene la monarquía hispánica en este momento
son medidas concretas, reguladas y estables, aunque no fueran siempre exitosas, ¿no? Pero son medidas institucionalizadas, ¿no? De todas esas medidas, las más conocidas son las visitas, los juicios de residencia, las pesquisas, ¿no? Con todas las variantes que generaron. Su funcionamiento es ya sobradamente conocido, por lo tanto no voy a entrar mucho más en ellas. Pero entre además de otra medida de carácter jurídico, es también el aislamiento social al que se pretendió someter a los jueces. Digo pretender porque obviamente no se podía conseguir, ¿no? Pero ese aislamiento social de desdoblar la persona pública de la privada del juez, bueno, entra dentro, solo se entiende dentro de estas medidas de control de la corrupción, ¿no? Aislamiento de los jueces con respecto a los gobernados o a los que dependen de ellos. Ahora bien, yo creo que la herramienta más utilizada, y quizá la menos valorada, la más utilizada contra los excesos cometidos por quienes detentaban la autoridad, es el derecho que tenían los súbditos para dirigirse al rey directamente, o en su caso al Consejo de Indias, en nuestro caso americano, para denunciar los abusos y las injusticias padecidas. O sea, no podemos cuantificar cuántas de esas denuncias fueron atendidas y cuántas fueron desestimadas. Pero lo que sí podemos asegurar es que la mayor parte de las visitas y de pesquisas que se ordenaron por el Consejo de Indias tuvieron su origen en denuncias de particulares llegadas a la Corte. Y eso es algo que estamos intentando demostrar en todas y cada una de las visitas. ¿Por qué se decreta una visita? Puede haber muchos factores, pero siempre acabaremos encontrando denuncias de particulares, a lo mejor de 10 años antes, pero se van acumulando las denuncias. Entonces, la denuncia como mecanismo de control creo que tiene una importancia que no se ha valorado suficientemente. Otra de las medidas de carácter jurídico, mecanismos de control que están siendo nuevamente estudiados, es la orden que se dio en 1622, ¿no? Para que todo agente de la administración que recibiera un nombramiento hiciera un inventario de bienes. Los famosos inventario de bienes de Olivares, ¿no? De 1622. Esos inventarios de bienes previos a la toma de posesión solo se conocían a través de la obra de Francisco de la Peña. Se conocían los de Nueva España y de Nueva Granada. Unos cuantos de Nueva España y unos cuantos de Nueva Granada. No se conocían más en el resto de América y no se conocían en España. Entonces, de esa constatación se llegó a la conclusión de que había sido una medida pues aplicada muy minoritariamente, que en realidad no había tenido ningunos resultados y que fue como una especie de brindis al sol, ¿no? Que se hizo y nunca más tuvo resultados. El panorama ha cambiado mucho en 2018, hace nada, cuando Manuel González y Fernando Negredo del Cerro publican un artículo donde descubren más de 800 inventarios de bienes declarados entre 1622 y 1655, es decir, durante 30 años, y que eran de más de 600 ministros, todos ellos radicados en la península. ¿Cuál es la importancia brutal que tiene este hallazgo de González y de Negrero? Es que el nuevo escenario deja claramente el carácter general que tuvo esa medida. No era solo para América, como se decía, fue general para todos los territorios hispanos y tuvo una enorme estabilidad, por lo menos que se sepa hasta ahora, más de 30 años se estuvieron haciendo esos inventarios de bienes.
y que afectaron en torno al 40 y al 70% de los agentes nombrados por la Cámara de Castilla. O sea, de los nombramientos que hacía la Cámara de Castilla, entre el 40 y el 70%, dependiendo de los años, unos años más, otros menos, hacían inventarios de bienes. Era una medida, por lo tanto, que se aplicó sistemáticamente durante bastante tiempo. Otra cosa es, ¿tenía la administración hispana capacidad para gestionar esos inventarios? No necesariamente, sabemos que no. Eso era un sobre cerrado que el agente nombrado entregaba a la junta correspondiente y que se abriría si fuera necesario. Es decir, es un mecanismo de disuasión. Y esta palabra se va a repetir varias veces. Es un mecanismo no de castigo, es de disuasión. Bueno, los inventarios, otra de las grandes medidas que tuvieron una pervivencia a lo largo del tiempo importante. Y, por último, ¿no? Ese conjunto de medidas de carácter cultural, moral, incluso religioso, transmitido desde diversas instancias, ¿no? Desde los púlpitos hasta las obras costumbristas de carácter moralizante, pasando por la extraordinaria producción de tratados moralistas a lo largo del siglo XVIII. Para mí estos mensajes de contenido moral tienen posiblemente mucho más impacto que las medidas dictaminadas desde la administración, ¿no? Porque se lanzan a públicos masivos y se lanzan desde espacios con una gran proyección pública, ¿no? El púlpito, las obras de teatro, los festivos, los tratados moralizantes, no van dedicados a una élite, van dedicados al público. Y esto nos permite enlazar la práctica de la corrupción con la sociedad, con el conjunto social. Con esto estoy intentando sacar la corrupción del ámbito administrativo-político, que es una de mis líneas de fuerza en materia de corrupción. Yo no creo que la corrupción sea exclusivamente un fenómeno reducido al ámbito político, es un fenómeno social. Y de la sociedad pasa, permea, es un fenómeno que permea todos los ámbitos, todos los estratos sociales. Y por lo tanto, por eso se denuncia en las obras de teatro, en los púlpitos, en espacios destinados en espacios destinados al público. Desde esta perspectiva, digo, desde esta perspectiva social, adquiere pleno sentido el énfasis puestos en los coetáneos, puestos por los coetáneos, en el poder de la imitación y de la ejemplaridad. Voy acuñando términos, voces, que suelo subrayar: disuasión, imitación, ejemplaridad. Son términos que nos ayudan a entender lo que la corrupción significaba para los coetáneos. Digo, el poder de la imitación y de la ejemplaridad es extraordinario porque nada parece más alentador para cometer actos de corrupción que verlos cometer alrededor. Si el otro lo hace, ¿por qué yo no? Yo no estoy haciendo nada que no haga el otro. Y esto ya lo vemos, entonces, ¿no? Es alentar a cometer lo que hacen, perpetuar prácticas vistas en tu entorno, ¿no? Entonces, la ejemplaridad es entendida como el más apropiado mecanismo anticorrupción. Más apropiado es la ejemplaridad, por su poder para dar un modelo correcto que la comunidad, en el que la comunidad pudiese practicar sus instintivas conductas de imitación. Es la imitación, es la ejemplaridad
lo que puede acabar, permitiría acabar con estos males, ¿no? No tanto las medidas coercitivas, o no solo. Y la alusión a la ejemplaridad y a la imitación nos da pie para abordar el tercer elemento de importancia en el 17 en materia de corrupción, ¿no? Que atañe a los objetivos que debían perseguir los mecanismos de control. Sobre los objetivos hay una enorme literatura de la época, pero también una enorme producción historiográfica. Siguiendo ese principio de proporcionalidad, ¿no? Allí donde hay más medidas de control de la corrupción, más debatidas fueron sus consecuencias, ¿no? Como en la monarquía hispánica es donde más medidas de control de la corrupción se produjeron, es donde más cuestionada ha sido su eficacia. Prácticamente todas las obras que han tratado los mecanismos de control de la corrupción destacan la pobreza de resultados obtenidos, los altos grados de impunidad, ¿no? De hecho, la mayoría de las obras que hablan del tema acaban, ¿no?, con la escasa eficacia, no sirvieron para nada, ¿no? Con una crítica a la línea de flotación de estas medidas, ¿no? Los que no son tan críticos acaban asumiendo una moderada defensa de los logros alcanzados, ¿no? Yo creo que cabe analizar esta cuestión desde dos puntos de vista, ¿no? Sobre todo voy a centrarme en uno. Yo creo que la eficacia, palabra que se utiliza muchísimo en la historiografía actual en relación a los mecanismos de corrupción, de control de la corrupción, perdón, la eficacia no era la prioridad declarada en la tratadística política de la época. La eficacia es un fenómeno que se asocia a una administración weberiana, a una administración posterior. La eficacia no es lo que se busca. Lo que se busca es el buen gobierno destinado al bien común, la conservación de la monarquía y la defensa de la fe. O sea, no pongamos en los textos de otros lo que son palabras nuestras. La eficacia no es un valor prioritario en el contexto de la época, en la tratadística de la época. ¿Cuáles son los objetivos de gobierno? El buen gobierno destinado al bien común, la conservación de la monarquía y la defensa de la fe. El concepto de eficacia, si es que se utiliza, se aplica en la época esencialmente a la gestión de la Real Hacienda. Solo en el ámbito de la Real Hacienda podemos encontrar algo similar a lo que hoy entendemos por eficacia. Entonces, es en la Real Hacienda donde se busca esa eficacia, pero no como fin en sí mismo, ¿no?, situado por encima de otras consideraciones, sino en un contexto muy, muy preciso. Y por eso soy especialmente sensible a la utilización del término eficacia, mecanismos de control ineficaces. Uno de los argumentos más utilizados por esta visión crítica de la eficacia es el altísimo grado de impunidad de los delitos, ¿no?, y la consecuente debilidad de los castigos, ¿no? A continuación de decir son ineficaces porque no se castigan los delitos, entonces ya tenemos pretexto para escribir 7 artículos sobre casos de corrupción que quedaron impunes, etc. Aun cuando no era el castigo el fin, como argumentaré, a cada caso de no penalización de los delitos, a cada caso de absolución de las acusaciones o de compras del perdón, podría contraponerse otros cuyos efectos fueron exactamente los contrarios. Es decir, tenemos clarísima constancia
de degradación, en el cursus honorum de los magistrados, se les cortaba, se les degradaba, había penas pecuniarias, había suspensión de empleo y sueldo durante cierto tiempo o a perpetuidad, hubo jubilaciones, suspensión de jubilaciones, prisiones de por vida o incluso penas de muerte. O sea, casos de castigos hubo. Volvamos a los personajes estos. Ay, perdón, se me ha saltado una diapositiva. ¿Ves? Es que lo de las diapositivas es un rollo para mí. Ahí tenía dos cuadros de Fernando de Valenzuela y del duque de Medinaceli, que os he mencionado antes, ¿no? Pero se me ha olvidado poner la diapositiva. Volviendo a estos, solo como ejemplo, no voy a alargar mucho más, la utilización de la corrupción de los mecanismos de control de la corrupción y de los mecanismos de control de la corrupción como arma política, son un ejemplo, lo tenemos en los casos de estos individuos. Por no alargaros mucho la historia, porque el caso del duque de Lerma y de estos personajes es bien conocido, os recuerdo, duque de Lerma durante el reinado de Felipe III fue el valido durante esos años, cuando en 1607, o sea, todavía le quedaban unos cuantos años de valimiento a Lerma, en 1607 el propio valido, Lerma, deja caer a dos de sus criaturas. Las críticas que se estaban vertiendo sobre él por los casos de corrupción, el sentirse acorralado políticamente por los casos que se estaban denunciando contra él en 1607, para sobrevivir a esos casos, deja caer a dos de sus hechuras, a Pedro Franqueza y Alonso Ramírez de Prado, el otro que no tengo fotografía de él. Estos dos, en 1607, fueron sometidos a una visita tras el fracaso de las reformas financieras que habían ideado estos dos, la pérdida de la confianza, el desastre que supusieron esos intentos de reformas financieras, fueron sometidos a una visita y les fueron condenados a más de 500 cargos. Se les hicieron más de 500 cargos probados contra ellos. El resultado fue la condena a prisión perpetua. Los dos murieron en prisión, tanto Pedro Franqueza como Ramírez de Prado. El caso de Rodrigo Calderón ya es paradigmático, o sea, ya es de los más conocidos. Calderón aguantó un poco más en 1618, cuando cae Lerma, inmediatamente cae él y se convierte en el prototipo, en el paradigma de todos los casos escandalosos de corrupción del valimiento de Lerma. Sale Lerma de la corte y queda este pobre hombre, bueno, pobre relativamente, en 1618 es metido en prisión y ahí está hasta 1621. Y tiene la mala suerte de vivir hasta que llega Olivares. 1621 se produce el cambio de reinado, muere Felipe III, viene Olivares y es el típico chivo expiatorio. Rodrigo Calderón es acusado de desfalco, se convierte en el símbolo de todas las corrupciones del reinado anterior y es condenado a muerte y es ejecutado en la plaza pública, en la Plaza Mayor de Madrid, un acto memorable. Y es uno de los pocos casos de corrupción de un oficial y servidor, de ejecución, perdón, de un oficial y servidor de la más alta administración del rey. Es curioso que ese cuadro de Rodrigo Calderón que os he puesto ahí, me parece que es de Rubens, está en el castillo de Windsor, digo yo, no sé. A lo mejor como motivo de inspiración o algo así, pero está en el castillo de Windsor. Bueno,
Volviendo a los objetivos, ¿no? Que no nos perdamos. Volviendo a los objetivos de los mecanismos de control, podría parecer una obviedad recordar que la valoración de esa eficacia tiene que ponerse en relación con los objetivos perseguidos, ¿no? Pero no ha sido esa el punto de vista que se ha mantenido en los estudios sobre el significado de los mecanismos, ¿no? Apenas se ha atendido a qué se perseguía, cuáles eran los objetivos, ¿no? Yo creo que podemos hacerlo y debemos hacerlo a través de diferentes dualidades, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos? Prevenir o castigar. Negociar o imponer. Obtener información sobre las prácticas o pretender gobernar desde las disposiciones ya dictadas. Esta es una dicotomía especialmente interesante. O sea, ¿qué se pretende? Obtener información para tener una visión real, actualizada de lo que ocurre, o pretender imponer a toda costa las disposiciones dictadas. ¿Qué se pretendía con esta persecución, estos mecanismos de control? Por eso digo que cada medida tomada con relación a la corrupción puede ser analizada desde esta perspectiva dual. La tendencia que presentan los estudios, la tendencia que presentan los mecanismos de control desde la perspectiva de los estudios actuales se dirige más hacia la prevención del delito que hacia su castigo. No se busca tanto castigar como disuadir, prevenir. Cuando la prevención no fue suficiente, entonces se producía el castigo. Ahora, hay otra dualidad. No solo si falla la prevención, viene el castigo. ¿Pero qué se busca con el castigo? Se busca que una persona, solo ella reciba, sobre ella recaiga el peso de la ley, bueno, de las normas, sino que sirva de escarmiento. Lo que se busca es el escarmiento, el valor ejemplarizante del castigo. Y esto es lo que me parece más interesante, entender el castigo como un mecanismo ejemplarizante. No se busca imponer penas, andar metiendo en la cárcel a la gente, ¿no? Sino castigar en la medida de lo estrictamente necesario. Esto lo dijo ya el presidente del Consejo de Indias, cuando da sus instrucciones al virrey, al conde de Lemos, el virrey del Perú, en 1666, en sus instrucciones le dice que le recomienda visitar a los ministros en particular, uno por uno, ¿no? Y dice, pues estropeando uno o dos que lo merezcan, se hará mayor escarmiento y aviso para los demás. O sea, la indicación es, averigua 2 o 3 casos relevantes que sirvan de ejemplo, ¿no? Entonces, en estos términos nos estamos moviendo, ¿no? El camino que hay que recorrer para salvar la distancia entre prevenir y castigar fue objeto también de intensos debates. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo llevamos a la práctica? Y esto fue, como digo, objeto de muchos debates. Unos eran partidarios de castigos ejemplarizantes, otros, sin embargo, avisaban del peligro que tienen los castigos, ¿no? Los peligros del excesivo rigor, en los castigos que pueden generar miedo, rencor y, en última instancia, rebeldía y deslealtad a la corona. Fueron explícitamente abordados por quien sabía bien de lo que hablaban. Antonio Pérez, el exsecretario de Felipe II, advirtió al duque de Lerma, y aquí tenéis sus palabras. Le escribió en carta privada, le escribió: estas curas del rigor son violentas, que suelen acabar y corromper los sujetos y no sanarlos, y es muy engañoso discurso
el de quien piensa que consiste la conservación pública en la ejecución de las penas crueles y de los vicios ásperos, porque estos antes despueblan y asolan que corrigen y enmiendan al reino. Como él, había muchos partidarios de no aplicar un excesivo control, ¿no? El pensamiento político, por lo tanto, se tiende a alejar del rigor sin caer en la tolerancia, busca caminos alternativos y mucho más ingeniosos de lo que pensamos. Tengo varios casos de castigos, lo que he llamado castigos ocultos, que no los vemos, pero están ahí, ¿no? No me puedo extender en este tema, pero hay muchos más mecanismos para castigar. En definitiva, yo creo que una y otra vez recurro a la misma idea. Si entendemos la corrupción como un fenómeno que emana, que afecta, que implica al conjunto de la sociedad, solo desde ella puede venir el remedio, ¿no? De ahí la insistencia de los moralistas en que lo importante son los comportamientos virtuosos. Bueno, vamos ahora con la segunda parte del título de esta presentación, que es el término de corrupción. La categoría de corrupción no remite a un concepto único y estático. Eso hay un consenso general entre los investigadores, ¿no?, que tratamos este tema, sino que adopta diferentes acepciones en función de la época, de la perspectiva de quien lo emplea. Pero a pesar de que no hay un concepto único, sí hay afinidades y continuidades a lo largo del tiempo. Yo reitero con frecuencia que la corrupción es un fenómeno contextual, depende del contexto, pero hay contextos recurrentes, si se me permite la contradicción. La corrupción se proyecta en diferentes ámbitos, en cada uno de los cuales adquiere diferentes significados. Y ahora yo creo que vais a entender mejor lo que estoy diciendo. No hay un concepto único, depende del ámbito en el que se aplique. Si hablamos desde la dimensión política, la corrupción se asocia al nepotismo, al soborno, al abuso de poder, incluso a la tiranía. Los estudios de carácter económico lo asocian al fraude, a la estafa, al desfalco. Los estudios jurídicos hablan de la corrupción como en términos de prevaricación, baratería, cohecho. Y desde la óptica moral ya la gama de términos es amplísima, ¿no? Engaño, simulación, ambición desmedida, vanidad, deshonestidad, todo esto son deslealtad, adulación, ociosidad, son términos que se asocian, ¿no?, a lo que es la antítesis de la virtud, en definitiva. Entonces, esta asociación, como digo, como veis, depende del ámbito que estudiemos, se utilizan unos términos y otros, ¿no? La asociación entre corrupción y acción política, que apenas he destacado ahí, esa asociación entre corrupción y acción política que actualmente centran buena parte de la atención tanto del público como de los investigadores, es en términos históricos una asociación tardía. Es una asociación tardía. Primero imperó la concepción de degeneración moral, tanto individual como colectiva. Esto ya está en Aristóteles. Habla de la degeneración moral. Y de hecho, como ha observado Knights, para el caso inglés, un libro que acaba de publicar, la expresión del cáncer de la corrupción fue una metáfora surgida en la década de 1590, en el caso inglés, en contextos específicamente religiosos, ¿no? Entonces, esa relación que parece para nosotros evidente, única, protagonista, ¿no?, entre corrupción y acción política, no está en el origen, ¿no?, de los términos, de la comprensión de los coetáneos, que es lo que interesa señalar. Ahora, dentro de esta continuidad
he mencionado, ¿no? Aparte de los contextos, diferentes contextos, hay una continuidad. La diferencia entre el mundo moderno y el contemporáneo, que ahora se está abriendo un espacio de diálogo entre historiadores de la época contemporánea y modernistas sobre el tema de corrupción, porque parece que hablábamos de dos fenómenos que ellos negaban la existencia de corrupción en el siglo XVII, la entendían como un fenómeno del que solo se podía hablar a partir del XVIII, ¿no? Cosa para sorpresa y desconcierto de los que nos dedicamos al siglo XVII. Digo, la diferencia entre el mundo moderno y el contemporáneo ha sido explicada, ¿no? por Francisco Andújar en un texto que me parece relevante sobre el tema. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el mundo moderno? Si hay continuidades, ¿cuál es la diferencia entre el mundo moderno y el contemporáneo? La clave está en el patronazgo, el fenómeno del patronazgo. La importancia que tenían las relaciones de patronazgo y clientelismo en la articulación del sistema político. El hecho de que durante la Edad Moderna, teóricamente, el patronazgo y el clientelismo regulara las relaciones tanto entre súbdito y rey como entre súbditos, parece ser la clave explicativa de todo el sistema. Es un elemento que está presente, que regula el sistema y por lo tanto legitima. Legitima, es decir, neutraliza la corrupción, porque es algo consustancial, es algo que forma parte del sistema, ¿no? Ese es el carácter funcionalista de la corrupción que se ha analizado y que se ha presentado habitualmente en la historiografía, ¿no? Y que es uno de los puntos en los que llevamos tiempo centrando nuestra atención, ¿no? Nosotros no lo vemos tan claro. Sobre este punto, ¿no? El del patronazgo como elemento legitimador, es decir, neutralizador de la corrupción, creo que merece la pena incidir, ¿no? Porque tampoco el patronazgo tiene un perfil definido e inequívoco. El patronazgo era unánimemente aceptado. Hay un solo patronazgo. ¿Qué es el patronazgo? Entonces, eso me lleva a la tercera parte de la presentación, ¿no? Que son las voces y los conceptos. Cuando hablo de voces y de conceptos, voy a analizar dos voces: patronazgo y soborno. Con eso acabaremos la presentación. Centrándonos en los términos que pretendo analizar, ¿por qué he utilizado el término voces, ¿no? Porque enfatiza el carácter dinámico de la lengua. La voz, las voces son palabras en movimiento. Son palabras cuyo sentido cambia de un contexto a otro. Y eso nos resulta muy útil. Una voz es una palabra en movimiento, refleja un pensamiento, un sistema de valores, ¿no? Y cambia de una época a otra. Por ello, como muy acertadamente ha sostenido nuestro colega Xavier Gil Puyol, es imprescindible entender el significado conferido a cada voz en su momento. Por eso es tan bonito, tan bueno y tan útil, ¿no? Su obra, por ejemplo, como La fábrica de la monarquía, porque utiliza palabras, voces de la época. La voz está cargada de dinamita, tiene sentido. De ahí que personalmente saco la lección de que cuanto menos palabras inventemos en el análisis histórico, más ajustadamente serán nuestras percepciones, ¿no? Mejor utilicemos las palabras que utilizan ellos. No cambiemos lo que ellos dicen. Si ellos utilizan una voz y la explican en su contexto, utilicemos esa voz, ¿no? Por ejemplo, el caso del patronazgo, ¿no? Vamos con el caso del patronazgo. Creo que son de sobra conocidas la naturaleza, las normas, las obligaciones que imponía el patronazgo y el clientelismo. Para cualquier modernista son ampliamente conocidas.
Pero son también bien conocidas la multitud de fuentes que hacían llegar hasta el rey las denuncias ante el nepotismo ejercido por quienes tenían funciones de justicia y gobierno. ¿Dónde se sitúan los límites entre ambos fenómenos? ¿Y cómo se argumentan en el lenguaje de la época? ¿Dónde acaba el patronazgo y empieza el nepotismo? ¿Cómo es el patronazgo bueno del que hablan los tratadistas y el patronazgo malo del que también hablan? ¿Qué es ese patronazgo malo? Hay un patronazgo bueno y un patronazgo malo. Eso no habíamos caído en ello, no nos habíamos prestado atención de cuando ellos hablan del patronazgo malo. Patronazgo malo es el que acaba con la justicia distributiva, el que no se basa en el mérito, sino en el favoritismo, en el capricho, en el mérito injustificado. Ese es el patronazgo malo. El patronazgo bueno es el que da en reciprocidad de lo que se recibe. Entonces, ¿dónde están esas fronteras, ¿no?, entre el nepotismo y el patronazgo? ¿Cómo puede entenderse la existencia de dos fenómenos simultáneos y antagónicos? Uno, que legitima y obliga a mantener determinadas relaciones entre patrón y clientes, el patronazgo socialmente aceptado, y otro que deslegitima y condena las mismas prácticas, que es el nepotismo. Son dos fenómenos que coexisten y que tenemos que entender en su contexto. Entonces, ¿cómo lo podemos estudiar y cómo lo podemos analizar en el contexto, en términos de la época? Un foro propicio, que a mí me ha resultado especialmente útil, es el conformado por las comitivas que acompañaban a los virreyes en sus traslados a América. Los desplazamientos de virreyes con sus comitivas eran considerados como los núcleos iniciales, los núcleos de lo que más tarde sería la red clientelar, ¿no?, del nuevo virrey. Tomemos el caso de Diego de Benavides, el conde de Santiesteban, virrey del Perú, nombrado en 1660. Benavides, en 1660, llega a Perú concretamente con 114 personas, ¿no? Es una comitiva un poco superior a la que se le había permitido, que era de 80, pero habitual entre los virreyes. Todos ellos habían recibido licencias de pasajeros, todos iban legalmente, todos iban autorizados. Ahora bien, la cuestión por dilucidar no es cómo fueron acomodados, ¿no?, ya voy a ir terminando, sino la aparente contradicción entre que se les diera licencias para viajar y prohibir que se les favoreciera con cargos públicos, con cargos y comisiones. Eso se estipuló en 1619, otro mecanismo de control que ha pasado desapercibido ante la historiografía. En 1619 se prohíbe a los virreyes que nombren, que coloquen, que sitúen a quienes han ido con ellos en su comitiva. Eso lo repite las instrucciones, aquí las tenéis, las instrucciones al virrey, dadas por el gobernador del Consejo de Indias al conde de Santiesteban. Ahí aparece clarísimo. La justicia distributiva es parte del gobierno y por lo tanto se ordena que no provea los oficios ni en parentes ni en criados. Y esto, como se ha mandado desde 1619, no se ha hecho y no se ha cumplido, y por eso se les ha hecho cargo a los virreyes de la contravención. Entonces, esto está clarísimo, que se les prohíbe ese patronazgo, se les está prohibiendo el patronazgo. Luego, el patronazgo no es algo legalmente, socialmente o legalmente aceptado, tiene sus límites, ¿no? Entonces, Benavides dedicó buena parte de su gobierno a negociar
con el Consejo y con el Rey este asunto. Por eso me parece una fuente extraordinaria, extraordinariamente útil para ver los argumentos que usaba. Aquí los tenéis, os los he puesto, no los voy a leer para no aburriros, pero ahí los tenéis. Dice Benavides, bueno, eso se dijo hace 40 años, las circunstancias ya son otras, nunca se ha cumplido. El rey tiene que fiarse de mí, fiar de mi criterio, ¿no? Bueno, dicen que aunque en Indias hay gente válida, no es lo mismo heredar los servicios que demostrarlos personalmente. En fin, no me había enterado de esto. Este es un argumento que me encanta, ¿no? Yo no sabía, ¿no? Yo es que, vamos, es que no tenía ni idea, ¿no? Lo tenía en las instrucciones del gobernador, ¿no? Es que no lo sabía, ¿no? Si lo hubiera sabido, hubiera organizado las cosas de otra forma, lo dice clarísimamente, hubiera dispuesto diferentes mis cosas, ¿no? Y además, ni en Italia ni en España se han implantado estas normas, ¿no? Aquí se está negociando, ¿no?, entre lo que uno puede hacer y lo que uno no puede hacer. Y esta negociación, ¿de dónde viene? Yo he intentado entender esto. ¿Cómo se compaginan estas dos visiones? ¿Qué lógica tienen? Voy a releeros, o sea, me voy a autoplagiar de un texto que he publicado justo el año pasado que intento explicar esta dicotomía. Yo creo que el seguimiento hecho a la polémica cuestión de la provisión de cargos entre el virrey y la normativa permite explicar la lógica del debate. ¿Qué lógica hay? A partir de las consideraciones hechas por Antonio Manuel España, se entiende cómo en la visión occidental del poder y del derecho en la Edad Media y moderna se establece una relación directa entre orden, amor y comportamiento. Hay una relación entre orden, amor y comportamiento que son las bases sobre las que se asientan las obligaciones del patronazgo. Obligaciones que interesa recordar que no son jurídicas. Las obligaciones del patronazgo no son jurídicas, son intrínsecas a las relaciones sociales, pero no son normas, no son jurídicas. Vienen de las relaciones sociales. Es el mismo orden como expresión de equilibrio, lo que llevará a moderar los excesos provocados por las pasiones denunciadas por los súbditos. Estamos hablando pues de un orden universal, mantiene el equilibrio. En este orden universal, el poder ordinario tiende a la conservación de las normas establecidas, es decir, el patronazgo y del señor ante su clientela. Eso forma parte del orden establecido del poder ordinario que mantiene, que conserva las normas, sean políticas, sean sociales, sean jurídicas, del orden que sea. Ahora, el poder extraordinario, que también forma parte del mismo orden, deriva de la capacidad de cambio de tales normas por parte del soberano. El soberano tiene la posibilidad de cambiar las normas en aras de la justicia y el bien común. Es decir, tanto el patronazgo como aquellas normas tendentes a limitarlo proceden de un mismo orden. Lo que estoy diciendo es que proceden de una misma comprensión del orden universal, que se despliega en dos vertientes: la que conserva, el patronazgo, y la que cambia, el poder ordinario y el poder extraordinario. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Qué estoy intentando explicar? Este razonamiento se desprende que no hay una coexistencia de sistemas de valores diferentes, como explicó en su momento Pitchman, por ejemplo, en los años 80, ¿no? Le estoy citando textualmente. Él habla de una coexistencia de sistemas de valores diferentes que se manejan alternativamente según los intereses del grupo o del individuo. Lo que dice Pitchman es que es una interpretación que presenta el patronazgo como herencia del pasado
y las limitaciones como expresión de una nueva forma de gobernar. Esas son las visiones. Yo creo que podemos decir que en función de los casos y de las situaciones se invocan diferentes aspectos en una misma comprensión de un orden. Es un mismo orden, pero se invocan, se apelan a unos aspectos u a otros. Y ese orden, por serlo, debe tender al equilibrio. Tiene que ser equilibrado. En definitiva, no son dos sistemas de valores en colisión, sino dos facetas de un mismo orden. Esto que creo yo que nos ayuda a entender esa aparente contradicción, ¿no? Bueno, desde una lectura lega de esta literatura jurídica de Antonio Manuel España, podría considerarse que el nepotismo o patrocinio malo era doblemente condenable por atentar contra el orden ordinario, el equilibrio, alterando el orden natural de las cosas, el equilibrio, y por ir contra el poder extraordinario del rey, plasmado en las instrucciones. Bueno, dejemos ahí la cuestión del patronazgo, que ya me estoy pasando un poco de tiempo, pero quería redondear la exposición con algunas citas del momento coetáneas que siempre resultan muy clarificadoras. Sobre el tema del soborno. El soborno o el regalo es un tema recurrente en materia de corrupción donde los haya. No nos resulta nada extraño. Recurrir a regalos como una forma más de expresión de vínculos, de amistad, de cortesía o de agradecimiento fue en la época y es en la nuestra una práctica habitual en las relaciones sociales. El problema se plantea es cuando esos regalos se dan a personajes públicos con la intención de inclinar voluntades hacia intereses particulares. La cuestión entonces sería delimitar qué tipos de regalos se consideraban aceptables y cuándo un regalo se convertía en soborno. ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos lo inventamos? ¿Cómo lo definimos hoy? Pensar actualmente la diferencia, ¿no?, entre soborno y regalo no está tan clara, ¿no? En España tenemos bastantes casos en los que se solapan los conceptos, ¿no? Pero yo voy a recurrir a una fuente que tuve la suerte de poder utilizar, que es la correspondencia privada de este conde de Santisteban, el virrey, con su hermano, que era consejero de órdenes, que estaba en la península. Entonces se escribían entre hermanos, ¿no? Antonio en la península, Diego como virrey en Lima. Claro, se escribían con la franqueza que caracteriza la relación entre hermanos, ¿no? Y aquí os voy a poner ya, algunos trocitos, algunas citas de las cartas entre los dos. Son entre 1600 y 1666, ¿no? Le escribe Antonio diciendo: el conde de Peñaranda, aunque todo sobra en su casa, se obliga de lo que le regalan y dice muy francamente que recibir dinero es cohecho, que lo demás es sagrado. Y quien puede dar, la ley nada embaraza. O sea, es sagrado, ¿vale? Nos quedamos con el agrado. ¿Pero qué es sagrado? ¿Qué es sagrado? Yo sé quién ha dado y se conoce en sus despachos, que el semblante en ellos muestra con grandes ventajas el agradecimiento que se tiene a lo que parece agrado y vale dinero. O sea, el agrado se mide en dinero. Y como dice el padre Agustín de Castro, con su saber, que el nombre de chocolate ha quitado la mala palabra de soborno. La residencia de los señores duques de Alburquerque y conde de Alba se han dado por buenas, y algunos de los jueces en la del señor duque dijeron que cómo le habían de condenar en nada, cuando habían recibido tanto chocolate de su excelencia. Y continuamente están repitiendo lo que les han dado los señores virreyes y gobernadores, y todos los demás pendientes del consejo, cuyos agentes hacen milagros con el son del doblón, que para danzar es mejor que el del cascabel. Es clarísimo que está manejando una ambigüedad. El chocolate, no, yo he recibido chocolate, pero ¿cómo le voy a castigar cuando me ha mandado tanto chocolate, ¿no? Esta es la terminología de la época, es tan ambigua pero tan clara a la vez, ¿no?
De las palabras escritas por Antonio de Benavides se desprende la existencia de una noción clara, aunque sea laxa, de la diferencia entre soborno y regalo. Es que no le han regalado un ramo de flores, ¿no? Ni una jarra de plata. Lleguemos a la jarra de plata. Es una nebulosa frontera entre una cosa y otra, que lo que define es la intencionalidad del donante y la cuantía de la donación, si queremos medirlo con esta obsesión que tenemos por medir las cosas, ¿no? Diferenciando es el don gratuito con el intercambio. En todo caso, en la correspondencia analizada queda constancia de la general implicación de los más altos miembros del Consejo de Indias en el cobro de soborno, sutilmente llamado chocolate, y aun cuando fuera, fijaros, aun cuando fuera un hecho habitual y generalizado, en el tono empleado por Antonio, que era cura además, en el tono empleado se percibe una censura, una ironía, ¿no?, que deja entrever la condena moral que de tales prácticas que se cubre con sarcasmo y con un sentido del humor muy amargo. Bueno, hasta aquí quería explicaros estos conceptos. Luego os he añadido una diapositiva que puede ser sustituida por la bibliografía que me comprometo a mandar a Paula para que os la reenvíe. ¿De dónde he sacado yo esta presentación? Ha sido una síntesis de los artículos y de capítulos del libro que he ido publicando sobre el tema y que podéis consultar directamente. Creo que prácticamente todos están colgados en academia.edu y en cualquier caso los repetiré en la bibliografía que voy a mandar a Paula para que os sirva de orientación. Bueno, muchas gracias y perdón si me he extendido un poquito más. Gracias a todos. No, muchísimas gracias, Pilar. La verdad que clarísima la exposición y sumamente interesante. Me parece que, bueno, ni hablar esto del final sobre el chocolate, que a todos se nos han disparado asociaciones libres con cuestiones muy contemporáneas, ¿no? Que qué difícil pensaba mientras la escuchaba, en términos metodológicos para acercarse a ese problema, tratar de eso, de ceñirse a los significados y a los sentidos de las voces coetáneas y no vincularlo con fenómenos que a uno lo inquietan en términos políticos en el presente, ¿no? Bueno, ahora abro agenda si quieren hacer preguntas o comentarios. Dale. Darío, dale. Con gusto. Bueno, una delicia, como siempre, ya te había escuchado la del chocolate y leído, pero naturalmente hay una diapositiva anterior que si podés ponerla ya que no la cerraste, la 10, que se explica todo con esto de que Antonio es cura, ¿no? Recibir dinero es cohecho y todo lo demás es sagrado. No, es agrado. No, ya lo sé. Pero bueno, ya que estábamos. Ya puestos. Vamos a ponernos serios entonces. Súper interesante. No, súper interesante. Me parece realmente muy acertada la elección que hiciste metodológicamente de cómo proponer el tema. Creo que si lo hubieras dado vuelta también lo hubieras hecho muy interesante porque finalmente nos mordemos la cola, quiero decir, otra vez volvemos a saber por qué es importante estudiar el siglo XVII para comprender la corrupción. Es decir, estamos otra vez en el punto de arranque, es una hipótesis muy bien demostrada. Yo te voy a hacer un brevísimo comentario y una pregunta. El comentario tiene que ver con estas dos grandes tradiciones que son discutidas en tu texto. En todo caso, el comentario es más para los colegas que trabajamos en la facultad y en los proyectos, pero aquí aparecen discutidas las dos grandes escuelas, digamos, que pensaban al antiguo régimen como contrasistema, que es la escuela francesa, de alguna manera lo hiciste mediando la exposición, cuando dijiste que Paco estaba criticando, y vos estaban criticando esta cuestión de que
la corrupción es consustancial al antiguo régimen, ahí toda la escuela de Jeunesse, digamos, y todo el funcionalismo francés sostenía eso durante años, y lo último, lo de Pichman, ¿no? Lo de Pichman, que encuentra una cesura entre patronazgo y modernidad que no existe, es decir, el patronazgo es justamente consustancial, en todo caso, a la modernidad. El patronazgo no es algo que está fuera de tiempo peleándose con lo nuevo y que se niega a irse. El patronazgo lo podemos encontrar hoy, lo podemos encontrar absolutamente, por eso nos reímos y por eso tenemos chistes cómplices, porque todos estos problemas son problemas que es interesante hacer lo que vos haces, es decir, situarlos históricamente, recuperarlos hermenéuticamente, y no trasladar nuestras exigencias del presente al pasado. Yo creo que en todo esto, bueno, hay una gran lección de cómo se hacen las cosas por parte de mí. Primera cosa esto. Segunda parte del comentario, a mí lo que me vino a la mente es algo que parece mala palabra decirlo, pero yo creo que hay en toda esta revisión una revalorización del neo-justnaturalismo, a los finis, digamos. ¿A qué voy con esto? El neo-justnaturalismo dice más o menos lo mismo que vos dijiste, pero sobre el orden jurídico. Es decir, las ideas de justicia, la idea de qué es lo que uno tiene derecho a esperar, tanto en la relación de patronato como en el orden judicial o jurídico, no proviene solamente de los órdenes legales o de las instituciones legales, sino de las convicciones civilizatorias, de la cultura. Y yo creo que esto estuvo en juego todo el tiempo, ¿no? Es decir, aquello que organiza este mundo, vos preguntabas, ¿son muy juristas? No, lo que sucede es que el mundo jurídico también incluye esto, es decir, el mundo jurídico inspira a partir de cosas que no son leyes. Bueno, en Tomás está muy claro, ¿no? En Tomás de Aquino esto está muy claro, pero vos trajiste a cuenta al fundador de todo esto, que es nada menos que Aristóteles, a quien siempre conviene volver a leer, porque están los principios de todo. Y la pregunta, esta sí es muy, muy puntual, y probablemente por lo que te escuché decir después, no haya obviamente una cosa exacta, pero podemos empezar a conversar, es si vos detectás que con los gobiernos a los que vos estás estudiando, los reinados que vos estás estudiando, cambia el ritmo, o cambia el volumen, o cambia la relación entre lo que se hace en Península y en América. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, el envío de pesquisadores, de visitadores. ¿Vos detectás que después del gobierno de Felipe III hay un aumento en el ritmo, hay un aumento en el volumen, hay una mayor dedicación al control de funcionarios americanos que peninsulares? Esa sería la pregunta, y ahí termino. Gracias, muchas gracias. Gracias. Espera un segundo que lo apunte. Intensificación. Hay dos. Me gusta muchísimo esta pregunta, aunque sea un tópico, porque me permite hablar de dos temas que siempre salen y que seguimos debatiendo. La cuestión América versus península, ¿no? Este es un viejo tema que venimos trabajando. La mayor parte de la historiografía sobre corrupción está dedicada a América. Partamos de esa evidencia. De ese hecho se saca la conclusión de que en América era el paraíso de la corrupción. Eso es un dogma, ¿no? Y entonces hay que enfrentarse a los dogmas, ¿no? América es el paraíso de la corrupción. ¿Por qué? Porque en América hay muchos casos de corrupción. ¿Por qué? Porque se han estudiado muchos casos de corrupción. Una tautología, ¿no? Entonces, dialogando con colegas españoles, peninsulares, quiero decir, nos planteamos, bueno, ¿por qué no se estudia la corrupción en España, en la España peninsular?
Y eso fue una de las piedras de toque para organizar ese congreso de debate sobre la corrupción en el mundo ibérico. Ese congreso del año 2017, que lo publicamos en el 2018, fue una maravillosa sorpresa para Paco Andújar y para mí, porque cuando lo pensamos dijimos, bueno, vamos a abrir un debate abierto, un congreso abierto a todos, modernistas, americanistas, checos, alemanes, que venga quien quiera sobre el mundo ibérico, porque claro, no podíamos abrirnos tanto, ¿no? Pero gente que trabajara en todos lados. Estimábamos una participación de 20, 30 ponentes. Fueron 85 ponencias. Y buena parte de ellas eran trabajos sobre la España peninsular. No sobre América, sobre la España peninsular. Y aparecieron bodegueros, zapateros, curas, gente, por supuesto, corregidores, gente de todo el espectro social y administrativo en la península. A eso se añaden los estudios que se están haciendo sobre corrupción en los altos organismos, los organismos centrales de la administración, ¿no? No solo el Consejo de India, sino las otras instituciones, las visitas que se han hecho al Consejo de Hacienda. Con esto te estoy intentando explicar cómo ese es no un debate, porque es que ya no hay debate. Está claro que la corrupción está en América y está en la península. Ahora, no con igual intensidad. Vale, ¿por qué? Porque mi explicación es porque la corrupción está donde hay más posibilidades de enriquecimiento. Y está claro que las riquezas están en América. Hay más posibilidad de enriquecimiento en un corregimiento en Huancavelica o en Quito que en Murcia. Es una cuestión de disponibilidad de corrupción, de posibilidades de corrupción. Entonces, con esto participamos en dos debates, ¿no? Igual, no sé si igual, hay corrupción en los dos lados, pero si hay más en América es porque porque hay más posibilidades de corrupción. La segunda cuestión es la intensificación, ¿no?, de los mecanismos de control. Está claro que hay picos, hay picos de lucha contra la corrupción. Fijaros, no sé si recordáis la Real Cédula que os he mencionado de prohibir a los virreyes que coloquen a sus criados. Es de 1619, reinado de Felipe III, el más corrupto de todos los virreyes, ¿no? Había caído Lerma, ¿eh? Es un intento de salir de esa ambiente de corrupción y reformar. Y el duque de Uceda quiere reformar, ¿no? Pues se prohíbe esto. Ese es un intento de controlarlo. Y luego viene Olivares, con todos los mecanismos de control de la corrupción. Con Olivares proliferaron las visitas. No, supongo que sabéis, ¿no? Se decretó un montón de visitas a los centros nucleares de América en 1622, ¿no? A México, a Nueva Granada, a Quito, a Lima, visitas generales, ¿no? Entonces, hay periodos de intensificación de los mecanismos de control, sí, pero ¿qué problema tenemos? Y esta es una cuestión que no hemos podido resolver todavía porque no quiero decir que nos ha fallado la comunicación, porque no hemos podido llevarlo a cabo. En uno de los seminarios que tuvimos en la casa de Velázquez, ¿no?, que tú conoces muy bien, Darío, yo planteé, ¿por qué no hacemos un censo de visitas? Aunque solo sea de visitas. Es que no sabemos las visitas que se han hecho en la monarquía hispánica, no solo en América, las visitas que se han decretado tanto en España, la España peninsular, como en la España americana. No tenemos un censo.
Estamos trabajando con las visitas que conocemos, pero cuanto más estudiamos, más visitas aparecen. Entonces, no podemos hacer una trayectoria, ¿no? De hay intensificación de mecanismos de control. Para empezar, ¿qué mecanismos de control? ¿Las visitas u otros? ¿Cómo vamos a hablar de censo de visitas si no sabemos cuántas hay? Hay mucho por hacer todavía, ¿no? Entonces yo propuse en ese coloquio hacer una especie de centralización, una base de datos, que todos los colegas nos fueran remitiendo noticias. Aquí hubo una visita en tal año para tal jurisdicción llevada a cabo por tal. O sea, solo un censo, hacer un censo de las visitas que se decretaron en la monarquía hispánica, ¿no? Pero no lo hemos hecho. Entonces, hay intentos de reforma que generalmente implican intentos de reformas. Intentos de reformas que... Bien, vale. Me he quedado colgada. No, pues intentos de purificación, ¿vale? Hay intentos de reformas que proceden eso, de un interés por limpiar, por implementar los mecanismos, más mecanismos, porque la corrupción es un fenómeno que es recurrente y sobre el que se debate, ¿no? Pero no podemos... Yo creo que actualmente no estamos... Mira, cualquiera que hable del 18 diciendo que es menos corrupto que el 17 está haciendo un brindis al sol. No tiene sustento documental para decirlo. Claro, claro, son generalizaciones impresionistas. Eso. Opiniones, impresiones, pero eso demuéstramelo. ¿Cómo me lo va a demostrar si todavía no tenemos un panorama claro ni del 17 y mucho menos del 18? Gracias, Pilar. Pero nada, me encantan estas preguntas que me permiten prolongar la conferencia No y sé para si explicar más cosas. ¿Tiene alguna pregunta o alguna intervención? Puede abrir el micrófono. No, pensaba, Pilar, el tema de la relación que hiciste con el tema religioso y la moral, porque en realidad a los agentes eclesiásticos les bajan la vara, digamos, de tolerancia del patronazgo o de las limitaciones del patronazgo. Porque en los permisos para que pase el obispo con sus séquitos, los dejan pasar con muy pocos. O sea, sí, son muy pocos los que pasan. Y cualquier actividad del obispo para garantizar las congruas, o incluso de los curas, del sistema beneficial, siempre es mirado con una desconfianza total. O sea, que también es otro punto de comparación en este sentido, ¿no? Sí. Porque hay un tema con los obispos que a mí siempre me llama la atención, porque bueno, los gobernadores tienen sus residencias, los virreyes tienen sus residencias, sus juicios de residencia, pero a los obispos no los controlan con un juicio de residencia. Sin embargo, tenemos juicios terribles sobre obispos donde está metido el tema de la corrupción. O se los acusa de corruptos. Que también es todo un área de vacancia, digamos, para poder estudiar. Me gustó esto que señalaste como observatorio, el momento del desplazamiento y la selección del séquito, para ver las cuestiones del patronazgo y las limitaciones del patronazgo. Sí, desde luego es muy llamativo lo que planteas, porque nos hemos dado cuenta en buena parte de los seminarios que hemos organizado, en los dosieres que hemos organizado, en las iniciativas que hemos llevado a cabo, la presencia de especialistas en el tema eclesiástico brilla por su ausencia. Y no porque no los hayamos buscado, sino porque no hemos detectado en nuestras lecturas, en fin, como solemos buscar a la gente para invitar, ¿no? Que se haya publicado sobre eso. Ahora bien, sin embargo, en el congreso ese de debates hubo bastante sobre curas. Corrupción de curas, no de obispos. Corrupción de curas, ¿vale?
Y de hecho ahora estoy trabajando en un libro que te va a encantar porque está escrito por un cura y Qué bueno. denuncia la corrupción a lo bestia en la audiencia de Quito, a finales del siglo XVII. Es un manuscrito del Palacio Real que lo transcribí hace como 15 años y lo voy a publicar ahora, y que incluye un sermón. El Ay, qué sermón fantástico. como mecanismo de control, de denuncia y de corrupción, de control de la corrupción. Fantástico. Es el mayor alegato contra la corrupción que he visto en toda la documentación que he manejado. Esto se queda chiquito. Cómo Muy este bueno. cura en un pueblo perdido de Quito le mandan ahí porque denuncia al obispo y a los oidores en un sermón que pronuncia en la catedral. Y al año siguiente está en Tixán, un pueblo muy honesto, pero a 4.000 metros de altura, allí donde el viento da la vuelta, ¿sabes? Perdido a lo lejos, y ahí le mandan. Y ahí escribe esta obra. Y por eso me parece fundamental prestar atención a ese campo que, desde luego, no es mi campo de estudio, ¿no? El mundo eclesiástico, pero que no hemos conseguido establecer una comunicación con especialistas. Si tú quieres colaborar con nosotros, invitada estás ad infinitum. Cuando Mira, quieras y sí, como quieras. muchísimas gracias. Pero, justamente pensaba eso, porque el obispo tiene un control que es cuando hace el auto de visita, ¿no? Y ahí aparecen casos denunciados y todo esto sobre la conducta de los curas y tal. Sí, Pero después sobre el obispo no hay. claro, No hay claro. mecanismo como una visita. Claro, pero es que ni siquiera Y, tenemos estudios de esas y visitas que claro, hacen los obispos. No las tenemos. sí, bueno, pero ahí hay bastante, ya ahora se vienen acumulando en los últimos años. Siempre nos gana la delantera Nueva España, obviamente, hay más trabajos en diferentes diócesis de Nueva España, pero empieza a haber. Y ayer justamente estábamos en una reunión con Samir, que está acá también en presente, no sé si está todavía, Samir se fue, Sí, lo he visto por ahí. que lo que tenemos nosotros como posibilidad, le decía yo, la manera de saber qué hicieron es comparar esto, los bienes de difuntos, o sea, los inventarios de bienes de difuntos, o sea, a ver, revisando qué es lo que dejaron los obispos y los curas cuando murieron, que se arman unas trenzas terribles también sobre la disposición de los bienes de los curas y los obispos. Pero bueno, también son observatorios así, y me parece interesante comparar así, porque dentro del patronato, las autoridades, los gobernadores, equiparable a los obispos, los virreyes con arzobispos y obispo de diócesis más importante, pero bueno, comparar los mecanismos, porque además los obispos y arzobispos tienen jurisdicción sobre temas de corrupción, por ejemplo, el contrabando. Pueden administrar justicia sobre temas de contrabando. Pues chica, te está faltando tiempo para escribir un artículo en uno de nuestros no hay dosieres. bibliografía, claro, lo que pasa es que hay que hacer, son investigaciones muy de base porque no tenés bibliografía donde ampararte para empezar a analizar estas cosas, que solamente la puedo hacer en relación a lo que hacen ustedes, ¿no? Comparando Pero con es qué que pasa creo con eso. que, mira, para mí este es uno de los mejores resultados que puede tener este seminario, ¿no? Que es poner en contacto, y mira que nos conocemos desde hace tiempo, pero poner de manifiesto la utilidad de que esas visitas que a ti te parecen que están muy trabajadas, nosotros no las conocemos desde el punto de vista de la corrupción. Yo he visto visitas que hablan de índices de bautismos, de índices de porcentajes de ilegitimidad. Sí, es verdad, es verdad. Esos son los temas que yo, en lo poco que he visto de visitas de obispos, son los temas que tratan. Pero, ¿por qué no enfocamos el tema hacia el tema de la corrupción? ¿Por qué no enfocamos la cuestión? O sea, visitas obispales, o episcopales, perdón, que hacia el tema de la corrupción. Empecemos de la base. Es que no hay. Quiero decir, en nuestro horizonte, en el mundo que nos movemos del equipo y de estos años y que nos hemos relacionado con
muchos colegas que tratan la corrupción desde diferentes perspectivas, siempre tenemos una pata floja, que es el mundo eclesiástico. Yo te emplazo a cuando quieras, como quieras, con quien quieras, aunque te parezca muy básico, muy elemental, es lo que va a haber. Porque solo hemos tenido 2 intervenciones en el último seminario que hicimos en la Casa de Velázquez, en enero de este año, en febrero, porque ya era clamorosa la ausencia de... Sí, que incluso cuando lo escuchamos a Paco la última vez en Valencia, Darío, fue que comenzó a trabajar patronazgo eclesiástico para incorporar, digamos, Claro, a esta... no, en la Casa de Velázquez hablaron Pilar Martínez López Cano y Sí. Antonio Rubial. En Valencia lo escuchamos, como dijo Miriam, en Valencia. Sí. En Valencia a Paco Andújar. A Paco, nosotros en el seminario de la Casa de Velázquez que organizamos en nuestro proyecto, hablaron los 2. Son los 2 únicos que han hablado remotamente de temas eclesiásticos relacionados con corrupción, pero a mí me parece eso una laguna que si podemos ir subsanando sería el momento, ¿no? Visitas episcopales desde el punto de vista de corrupción. ¿Qué tenéis que decir? ¿Tenéis algo que decir? ¿Podéis decir algo? ¿Hay documentación? Sí que la hay. Ahora, claro, tiene que enfocarse desde el punto de vista de la corrupción y yo creo que eso cuando quieras, cuando quieras, porque será muy bien recibido en este grupo. Bien. Estamos preparando 3 dosieres, te digo. No digo nada que luego todo se sabe, pero... Bueno, muy buena la exposición. Nada, esto es lo que buscamos en el seminario, ¿no? Este diálogo. Muchas gracias, Muchas Pilar. gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues... ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo he visto tengo una cara que me ha hecho mucha gracia entre la gente que no conozco. Eso, Sofía Gastellú. He visto cómo gesticulabas cuando hablaba del chocolate, se me iba la mirada a tus gestos. Muy expresiva, Sofía. Sí, me ha hecho mucha gracia. Digo, esta chica tiene que hablar. Tengo una consulta, sí, es verdad, pero no sé si Paula querés ir primero. No, dale vos. Bueno, estuve anotando muchísimo porque, si bien no es mi tema, claramente, sí es parte de mi trabajo conocer el antiguo orden y sus prácticas. Me maravilló sobre todo la actualidad de la temática en lo que hace a la cuestión de el perpetuar las prácticas mediante los actos de corrupción que se cometen alrededor. Ya sé que los paradigmas son inconmensurables, no obstante, la corrupción es un hilo también que nos acompaña desde hace mucho, y que no son las medidas coercitivas, porque como usted bien dijo, casos de castigo hubo, y los ejemplificó muy bien, aquellas que iban a desalentar o desestimar. Por otras razones estoy en contacto con muchísimas prácticas al interior del Estado, hoy en día, y también me maravilló cómo esas prácticas que se cometen cotidianamente son muy difíciles de desalentar, sobre todo de obtener información, porque se niega esa información y el intento de gobernar con disposiciones dictadas desde arriba es completamente imposible. Sin embargo, lo que me preguntaba al escucharla hablar, y eso también fue cuando llegamos al punto del chocolate, pues yo también al principio dije, es sagrado, es verdad, pero no, hablaba de agrado. Después me di cuenta cuando veía la diapositiva, yo también tuve ese como... dije, lo estará defendiendo como algo que de eso no se puede tocar, eso es una prebenda que hay que aceptar. Yo lo compartía esa opinión, por otro lado, por eso me dije,
esto es algo a citar. Pero más allá de eso, sí pensaba, si los castigos no funcionaron, pero se podía ya prever que la ejemplaridad, perdón, de poder dar un modelo sí. ¿Qué tipo de ejemplos se destinaron a ellos si es que hay alguna disposición o alguna práctica que se considerase ejemplar para diseminar buenas prácticas y actos de corrupción que pueden, si son castigados, incluso traer deslealtad, porque en un punto, ¿qué es lo que se prefiere? ¿Un gobierno corrupto o un gobierno desleal? Yo, Rey, hubiera preferido uno corrupto, pero es una quizás elucubración muy, muy fuerte, ¿no? Pero eso, si de la misma manera que hay ejemplos de castigos, hay también alguna cuestión de, bueno, vamos a hacer este tipo de prácticas y vamos, no sé cómo explicarlo, a publicitarlas de alguna forma. Muchas gracias y perdón si la pregunta es improcedente. Gracias. No, muchas gracias, Sofía. Me ha parecido muy interesante tu participación y bueno, estoy intentando ordenar todas las ideas que se me vienen. Me gustaría conversar más contigo. Pero sí, hay tres ideas que me parecen nucleares, ¿no? Creo que has detectado una de las ideas más bonitas y de hecho es de las que más ha sido citada en la bibliografía que me ha citado a mí. Es la más citada. El problema de ver las prácticas que se hacen alrededor y tomarlas como habituales. Nada alienta más a las prácticas de corrupción que verlas practicar en nuestro entorno. Eso fue ayer y es hoy, ¿no? Si lo hace el otro, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Esa es una de las ideas que me refuerzan a mí la convicción de que la corrupción es un fenómeno social. Sé que no es muy popular esta idea y que la gente tiende a desmarcarse, ¿no? No, pues la corrupción es los políticos y los banqueros, ¿ya? Yo no lo veo tan claro y lamento ser tan negativa, ¿no? La corrupción somos todos. La corrupción yo la veo constantemente en muchos de mis entornos. La corrupción en el mundo académico, la corrupción en muchos ámbitos que nos son mucho más cercanos, ¿no? Entonces, si los demás lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo, ¿no? Esa idea que tú has resaltado, ¿no? Las prácticas de corrupción alrededor, porque son prácticas cotidianas, y de ahí enlazo con otro término que has utilizado tú, ¿no? Son prácticas cotidianas. Ese es el problema de la corrupción. Son prácticas del entorno y son cotidianas, y son asumidas, aceptadas, o no cuestionadas, porque son cotidianas. ¿Cómo no voy a favorecer a este si es amigo de? A mí lo del amiguismo es algo que me pudre, ¿no? Es amigo de... Hombre, no es lo mismo. Todos entendemos la diferencia que hay entre hacer un pequeño favor o hacer un favor en perjuicio de otro. Para mí la clave está cuando haciendo ese favor perjudicas a otro. Eso es lo que creo que está en el centro de la idea de corrupción. Cuando se hace un favor o un acto que perjudica objetivamente a otro. Y eso está en nuestra cotidianidad, no se cuestiona. Entonces, las prácticas de corrupción son cotidianas y están en nuestro entorno. Para mí, sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahora, la tercera cuestión que has mencionado y que me hace pensar, ¿no? ¿Qué tipo de ejemplos sirven de modelos? ¿Qué referentes hay? Es muy bonito lo que estás preguntando, porque no los hay. Yo no he leído ninguna expresión de cómo debe ser
sino cómo no debe ser. O sea, se define por la negación de lo que se es. En todos los tratados morales, en las correspondencias, en los memoriales, en la obra que he citado antes en relación a Miriam, ¿no? El de mi cura, el cura Paco, con el que llevo tantos años trabajando, él habla de lo que no debe ser, de lo que hacen y de lo que no deben hacer, pero no tiene un modelo, no se presenta un modelo, porque se configura un modelo a base de criticar lo que se ve. Es un modelo en negativo, diría yo, como contraposición a lo que se es, ¿no? De ahí la exaltación a la virtud, a la honestidad, al comportamiento, al comportamiento noble, ¿no? Noble no de nobiliario, sino noble de corazón, ¿no? Y creo eso, que no hay modelos en positivo, hay modelos en negativo. Y por eso nos resulta tan útil toda esa literatura, porque tú imagínate que nos empezaran a decirnos cómo debe ser. No, yo no quiero que me digan cómo debe ser, yo quiero que me digan cómo son para saber cuáles son las prácticas. Por eso son tan útiles los sermones, porque los sermones critican lo que ven, lo que el cura ve desde el púlpito, supuestamente, ¿no? Y por eso son tan útiles para nosotros, porque nos dicen lo que la gente hace, no lo que la gente debería hacer. Bueno. Nada, Sofía, encantada de conocerte. No, le agradezco muchísimo, una exposición que en este contexto sobre todo me ha servido para salir un poco de lo que estoy viendo y poder verlo desde otro lugar. Y quiero hacerle solo una pequeñísima acotación, porque he estado leyendo por cuestiones ajenas a la situación historiográfica, muchísima literatura sobre cómo manejar buenas prácticas en el cuidado de niños prematuros y de riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los últimos años he notado que la legislación fue caminando de a poco a un cambio de paradigma entre hacer exactamente lo que usted está diciendo, dar expresiones de cómo no debe ser para empezar a generar puntos de buena práctica. Esto sí con un ejemplo, pero me maravilla encontrarme en situaciones tan disímiles. Yo estoy tratando de estudiar justicia de paz y aún así hay muchísimas críticas al accionar de los jueces de paz, como es tan difícil de conseguir, ya sea en un tiempo actual como en el pasado, un ejemplo de, bueno, esta es una manera coherente, correcta, no corrupta, etcétera, de hacer X práctica desde el sector gubernativo. Es casi imposible de encontrar un ejemplo de así está bien hecho, así está bien realizado, esto es un buen gobierno en este aspecto. Me es mucho más sencillo, como usted aclara, encontrar el así no se debe hacer y así es como se está realizando. Muchísimas gracias, en serio. Yo creo que es muy positivo que te digan cómo no se debe hacer. Te da mucha más información sobre los errores que se están cometiendo, sobre lo que tienes que evitar, y dándote esas pautas, tú buscas tu camino. Por lo menos sabes por dónde no tienes que ir. Bueno, a mí me parece fabuloso, por lo menos desde la perspectiva, ¿no?, que tengo. Lo es. Gracias. Nada. Bueno, hago mi consulta, que viene bastante en relación con lo que planteaba Sofía recién, porque lo que yo me preguntaba es si en los casos de otorgamiento de dádivas, de regalos y los castigos que sobrevivieron a partir de ello, si la figura de la corrupción le cabe solo al que acepta el regalo o también al que lo otorga. Claro, pregunta favorita, que conste que no he pactado con Paula esta pregunta, quede constancia que no la he pactado. Es una de mis preguntas favoritas. Para mí, tan corrupto es quien recibe como quien ofrece. Otra cosa
es cuando quien tiene el poder de toma de decisiones te exige que le des para otorgarte. Pero eso, si atendemos al pasado y al presente, que en el que no me quiero meter mucho, me temo que es mucho más habitual el que ofrece que el que exige. Y desde luego son tan corruptos unos como otros, ¿no? Siempre y cuando se distinga, que eso desde el punto de vista jurídico lo estudió Garriga también, ¿no? Que es diferente cuando un juez pide a cuando un juez recibe, que no es lo mismo. Es mucho más malo, malísimo el que pide que el que solo recibe. Pero corruptos son unos y otros. Corruptos son unos y otros. No, Es más, en yo relación creo... a... ¿Qué? No, era porque tiene mucha relación con esto. Digo, la calidad de las personas no intervenía en cuanto a las sanciones que recibía, digamos, tiene que haber intervenido... Perdón un segundito, no estoy viendo quién habla. Que no lo estoy viendo, disculpe, pero es que... acá, a lo mejor tiene que correr espera, la flechita arriba. eso, perdón, espera, un segundito para poder ver qué tengo que hacer para cerrar. Dejar de compartir. Vale, ya, ahora sí. Hola, Ahora sí. ¿qué tal? Ahora, Celeste, ¿no? Sí, ¿Qué tal? si no veía, digo, ¿dónde estoy? Decía que la calidad de las personas, digo, influía en función a el lugar que ocupaba, si era el que daba o el que recibía. ¿Me explico? Digo, porque no es lo mismo... Explícate un poquito más. Claro. Digo, no es lo mismo que a un juez le regalara, no sé, a un alcalde le regalara algo, un oidor, a que le regalara a alguien que estaba por debajo de su calidad. Ya. ¿Me explico? Digo, la sanción, digamos, porque es una sociedad que se basa, digamos, justamente en la jerarquía de las calidades de las personas, y me imagino que la sanción obviamente que es diferencial, pero digo, la sanción era más dura cuando alguien que recibía era de menor rango que el que daba. Es que no se plantean esos términos. O sea, no se sanciona en función de quién da y quién recibe. Creo yo, la lógica no es esa. Se sanciona el acto, digamos, claro. el hecho, pero no... Se sanciona, sí se sanciona, no se plantea quién da y quién recibe, ¿no? Es el hecho en sí, ¿no? Y el perjuicio que puede causar. O sea, yo no veo una valoración tan detenida, ¿no? De fulanito de tal, el juez que recibió de un panadero o recibió del oidor. No, pues, pueden convertirse en diferentes términos. Uno puede ser soborno, otro puede ser atentar contra el bien público, por ejemplo. Sí puede haber, creo yo, en eso me podéis asesorar también los que trabajáis sobre temas jurídicos, el delito es diferente. No por el estatus que ocupa quien da el soborno, sino porque el delito es diferente, ¿no? Uno puede ser soborno, otro es atentar contra el bien público, ¿no? Yo creo que va más por ahí. Pero como siempre hay que ver caso por caso. No me hagas mucho caso. Uy, bueno, la pantalla aquí. Intervenciones. Agradecemos nuevamente a Pilar, por supuesto, que haya aceptado la invitación, un gusto escucharla realmente.
y dar así comienzo a este nuevo ciclo de seminario. Muchísimas gracias de nuevo, Pilar, y bueno, a todos los que se conectaron hoy. Muchas gracias a todos por acompañarme en esta tarde y nada, ahora mismo mando a Paula la bibliografía que he comprometido para que la difunda y Perfecto. para cualquier duda, comentario, propuesta que queráis. Aquí estamos, un grupo trabajando sobre este tema apasionante y nos encantará recibir vuestras propuestas o lo que preguntas. Bueno, Muchas gracias, buenísimo. Pilar. Gracias. Chao, Paula. Beso grande, saludos, saludos. Abrazo. Hasta la abrazo. próxima. Chao,